Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar el tema 7 de biología, biocenosis, segunda parte. Esta vez vamos a estudiar a las relaciones interespecíficas. Para eso debemos saber que una interacción interespecífica es una recíproca que se realiza entre dos poblaciones de especies diferentes. La evolución y la adaptación de cada especie no se ha cumplido en un vacío biológico de otra forma. Al contrario, una especie ejerce influencia sobre la adaptación de otras. El resultado es que ciertos organismos viven en estado de dependencia mutua. Vamos a ver lo que es entonces una relación interespecífica positiva. Como en las relaciones intraespecíficas, acá también están las interespecíficas positivas y las interespecíficas negativas. Las positivas es cuando uno o dos individuos se benefician. Dentro de estas entonces tenemos al mutualismo. El mutualismo sucede cuando interactúan de manera que ambos se benefician y no pueden vivir sin ella. El mutualismo puede ser obligatorio y puede ser facultativo, que es lo mismo que protocooperación. En el mutualismo obligatorio, ninguna puede sobrevivir sin la presencia de la otra. Un ejemplo de esto tenemos a los líquenes, que resulta de la relación entre hongos y algas, las micorrizas entre hongos y raíces de plantas, los nódulos entre raíces leguminosas y plantas fijadoras de nitrógeno. Y por último tenemos a las termitas, que tienen protozoos en sus intestinos que le ayudan a digerir la celulosa de la madera que ingieren. El mutualismo facultativo, también llamado protocooperación, dos individuos se benefician de la asociación, pero pueden sobrevivir sin ella. Un ejemplo de esto tenemos a las hormigas y los áfidos, pueden sobrevivir bien uno sin el otro. La anémona y el que cobija el pie payaso, expulsa a los peces mariposa que cortan las puntas de los tentáculos de sus socios. A cambio, el pez y sus huevos obtienen protección y refugio. Y por último tenemos a los cangrejos, que se camuflan en los cerenterios. Otra de las relaciones interespecíficas positivas es el comensalismo. El comensalismo ocurre cuando la relación entre dos individuos beneficia a una sin afectar a la otra. El individuo que se beneficia es el comensal, se alimenta de las sobras de la otra, así como mudas, descamaciones o secreciones de otra especie. Un ejemplo de esta tenemos al tiburón y la rémora. También tenemos dentro de las relaciones interespecíficas positivas el inquilinismo. Esto es cuando un individuo llamado inquilino vive dentro o sobre otro hospedador, obteniendo protección. Un ejemplo de esto tenemos al búho, que vive dentro del árbol como refugio, y el pez gatillo con el pepino de mar. Tenemos entonces a las interacciones negativas, relaciones interespecíficas negativas. ¿Cuándo se da esta? Cuando un individuo sufre daño o perjuicio. Una de estas interacciones es la competencia. La competencia es cuando dos individuos luchan por la existencia debido a que tiene el mismo nicho, vive dentro o sobre otro hospedador obteniendo protección. Puede ser competencia como el agua, la luz, el refugio, el espacio vital, el sitio de nidificación o madrigueras. Otra de las interespecíficas negativas es el amensalismo. Esto ocurre cuando un individuo produce sustancias químicas que inhiben el desarrollo de otro. Si son microorganismos, se denomina antibiosis. Vive dentro o sobre otro hospedador obteniendo protección, como es el caso del Penicillium contra la bacteria. Otra competencia o interacciones negativas es la depredación.
Esto ocurre cuando un individuo depredador mata a otro que es su presa para alimentarse de ella. Un ejemplo de esto es el león y la cebra. Luego tenemos el parasitismo. Este ocurre cuando un individuo parásito vive a expensas de otro llamado hospedador. Este lo hace causando daño, pero no la muerte. Y estos pueden actuar de acuerdo al lugar donde viven. Y pueden ser ectoparásitos cuando vive sobre su hospedador. Un ejemplo de esto es el piojo. O endoparásitos cuando vive dentro de su hospedador. Un ejemplo de esto tenemos a la tenia. Vamos a responder ahora las preguntas en el libro. La número 1 dice, es una interacción y es recíproca porque se realiza dentro de dos poblaciones entonces, es una interacción, contestamos, interespecífica y se da entre dos poblaciones de especies diferentes. La número 2 es una si uno o dos individuos se benefician. Estamos hablando entonces, contestamos, de una relación interespecífica positiva. Luego tenemos a la número 3, se llama cuando ninguna puede sobrevivir sin la presencia de la otra. La respuesta es relación de mutualismo. La número 4 se llama se llama cuando individuos se benefician de asociación, pero pueden sobrevivir sin ella. Esto se llama relación de mutualismo facultativo. Es lo mismo que protocooperación. Vamos a seguir practicando y hacemos la siguiente lectura. Los seres vivos que habitan los ecosistemas se relacionan de diferentes maneras. Cuando las relaciones se establecen entre organismos de una misma especie se llaman intraespecíficas. La unión de machos y hembras para reproducirse o para alimentar y proteger a las crías son ejemplos de relaciones dentro de una misma especie. Las relaciones interespecíficas son las que se establecen entre especies diferentes de una comunidad. Por ejemplo, dos o más especies animales competir por la misma presa para alimentarse. La relación de competencia por el alimento y el espacio se reproduce entre individuos de la misma especie o de especies diferentes. Una interacción interespecífica es una acción recíproca que se realiza entre dos poblaciones de especies diferentes. Cada especie tiene un efecto positivo, negativo o nulo sobre las demás. Así se pueden expresar las diferentes maneras en que se pueden interactuar las poblaciones de dos especies. Vamos a responder entonces de acuerdo al texto. La número 1 dice, cuando las relaciones se establecen entre organismos de una misma especie se llama, respondemos, relaciones intraespecíficas. La número 2, ¿qué tipo de especies hay dentro de una interacción interespecífica? Respondemos, diferentes en una comunidad, por ejemplo, dos o más especies animales compitiendo por la misma pareja o presa para alimentarse. La número 3, la unión de machos y hembras para reproducirse o alimentarse y proteger a las crías son ejemplos de relaciones intraespecíficas. Seguimos con las preguntas propuestas. La número 1 dice, si la unión perjudica la superficie del organismo, entonces una relación interespecífica de tipo es la opción B, negativa. La número 2 es un ejemplo de parásito, la respuesta es la opción C, tenia. La número 3, la relación interespecífica negativa, donde un individuo huésped vive a expensas de otro hospedero, es un ejemplo es la opción A, parasitismo. La número 4, un individuo mata a otra para alimentarse. Esto se trata de un depredador con su presa, la opción A. Seguimos con la número 5 y dice, si la lechuza caza un ratón es una relación de tipo, es la opción B, interespecífica negativa. La número 6, los hongos y las raíces de plantas forman una micorriza, es un ejemplo de mutualismo, es la opción C, obligatorio. La número 7, si el cangrejo ermitaño se camufla en los celenteros, es un ejemplo es la opción A, mutualismo facultativo. La número 8, cuando la relación entre dos individuos beneficia a una sin afectar a la otra, la relación es la opción D, comensalismo. La número 9, si un individuo produce sustancias químicas que inhiben el desarrollo del otro, es la opción E, amensalismo. Y la número 10, si ambos organismos se benefician,
y no existe dependencia, la relación es la opción C, protocooperación o mutualismo facultativo. Te dejo entonces con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta la próxima clase.